favor que puedan tomar ubicación. Si hay personas afuera del salón que puedan ubicarse para que podamos llevar adelante el comienzo de esta jornada que se lleva a cabo desde el 31 de octubre al 3 de noviembre, donde se llevará a cabo el 36º Seminario Nacional de Presupuesto Público de ASAP, Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública, bajo el lema El rol del Estado y sostenibilidad del presupuesto público. El evento tiene lugar aquí en la capital de la provincia del Chaco, en el Centro de Convenciones Gala de la ciudad de Resistencia. ASAP es una asociación civil con más de 45 años de trayectoria dedicada al análisis técnico del presupuesto y de la administración financiera pública. Está integrada por generaciones de profesionales de diversas disciplinas abocados a la investigación, a la elaboración de informes periódicos sobre las cuentas públicas, a la capacitación de actores del sector público y a la divulgación de temas que hacen a la gestión pública. Este encuentro, organizado por el Gobierno Provincial, el Consejo Federal de Inversiones y la ASAP, contará con 40 expositores destacados que disertarán alrededor de temas relacionados a las políticas económicas actuales. Durante 3 jornadas, contará con más de 250 participantes de Argentina y países vecinos, entre profesionales y funcionarios de diferentes niveles de gobierno, además de estudiantes avanzados con interés en las temáticas abordadas. Este programa y los participantes que van a pasar en la jornada de hoy. La primera ponencia de la jornada será Composición del gasto público y análisis del déficit fiscal y cuasi fiscal, con introducción al tema a cargo de Sebastián Martínez, subsecretario de Política Económica de la provincia del Chaco, seguido por Visión Macro, los economistas Emanuel Álvarez Agís y Marina Dalpolleto. Visión Regional, la asesora de la Dirección de Presupuestos de Chile, Camila Ureta Retamal. Visión Federal, el ministro de Hacienda de Mendoza, Víctor Fayad. Y Visión Académica, que en este caso estará llevado adelante por José María Fanelli. Cerca de las 14 horas aproximadamente continuará con sostenibilidad de la deuda pública, introducción al tema a cargo de Emilio Nastri, miembro del Consejo Directivo de ASAP, y José María Orsolini, subtesorero general de la provincia del Chaco. Una visión de gestión a cargo de Diego Bastourre, ex director del Banco Central, y una visión regional provincial por la ex subsecretaria de la Sostenibilidad de la Deuda Pública Externa de la Nación, Rosana Beben. Alrededor de las 4 de la tarde exponen a 30 años de la aprobación de la Ley de la Administración Financiera Pública, a cargo de Marcos Macón, director general de la OPC, y Emilia Lerner, ex auditora general de la Nación. Y por último, alrededor de las 17:30 aproximadamente, finaliza con Inversión Pública por 3 exponentes. Guido Rangugni, vicepresidente de ASAP, María Pía Ballarino, directora de Relaciones Institucionales, y Zoila Yempen López, especialistas del BID. A continuación, vamos a presentar al primer panel, que los voy a invitar a que puedan subir al escenario, al señor Sebastián Martínez, Emanuel Álvarez Agís y Camila Ureta Retamal. Por favor, los recibimos con un fuerte aplauso. Este primer panel llevará adelante la composición del gasto público y análisis del déficit fiscal y cuasi fiscal. La introducción al tema llevará adelante el señor Sebastián Martínez, quien es licenciado en Economía, ex asesor del Ministerio de Economía de la Nación desde el año 2019 y enero de 2021, actual subsecretario de Política Económica del Ministerio de Planificación, Economía e Infraestructura de la provincia del Chaco. Por lo cual, le damos la palabra al señor Sebastián Martínez. Bueno, ¿qué tal? Muy buenos días a todos, a todas. Muchas gracias a todos por participar, a quienes viajaron muchísimos kilómetros para estar hoy, a los miembros del equipo del Ministerio de Economía, a distintos compañeros del gabinete que están hoy presentes, Manuel, Camila, Marina, que está de manera virtual. La intención de este panel es presentar desde una visión macro
el contexto fiscal de la Argentina, el rol de la política fiscal en la Argentina y que cada uno de los disertantes pueda plantear los principales desafíos que tenemos en este 2022 y sobre todo pensando hacia adelante para el año 2023, un año tan particular como el que se nos viene. Yo voy a presentar muy brevemente algunos temas que pueden servir o no como disparadores durante las distintas disertaciones. La intención es que si nos da el tiempo, al final de las exposiciones podamos tener algún tipo de espacio de discusión en caso de que alguno tenga alguna duda, alguna pregunta para hacer. Así que bueno, vamos a dar comienzo. Creo que el año 2022 es un año particular por muchos motivos. El contexto internacional en el que estamos hoy es un contexto internacional bien distinto al que veníamos atravesando y sobre todo las expectativas hacia 2023 son bien distintas a las expectativas que teníamos hace algunos pocos meses atrás. La guerra con Ucrania, la pandemia fueron debilitando a las economías nacionales y eso obviamente tiene implicancias de corto, mediano y de largo plazo. Solo para marcar con un ejemplo, ahí lo que ven en ese grafiquito es qué proporción de los países de todo el mundo están aplicando una política fiscal contractiva, desde el año 1993 hasta el año 2023. En el año 2023, el 87,5% de las economías del mundo van a estar aplicando, o por lo menos están planificando aplicar, una política fiscal contractiva. Si esto le sumamos que vamos hacia un mundo con tasas de interés más altas y que vamos a un mundo con menor integración comercial, con menor movimiento comercial, bueno, evidentemente estamos yendo a un mundo más complicado, más complejo, con menor actividad y posiblemente, y esto es tema de debate en muchos ámbitos, probablemente con algunas regiones con grandes posibilidades de entrar en recesión. Entonces, como el contexto internacional es un momento muy particular que está viviendo el mundo. En la Argentina, por supuesto, nosotros estamos acostumbrados a los cimbronazos. Nosotros atravesamos una historia completa de desbalances, desde desbalances fiscales, desbalances en las cuentas externas, desbalances en la esfera social, inestabilidad política, inestabilidad institucional. Son muchas las características de las crisis que fuimos atravesando a lo largo de nuestra historia. En este caso, obviamente, hemos dejado atrás las crisis institucionales, las crisis políticas de raíz política, pero obviamente seguimos arrastrando muchos desbalances. Y este es el tema que hoy nos trae a esta exposición, es el tema fiscal. La cuestión fiscal, obviamente, hoy vuelve a estar en el centro de la escena, sobre todo teniendo en cuenta que estamos otra vez en el marco de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, en este caso un Extend Fund Facility, un acuerdo de mediano o largo plazo que va a tener, sin lugar a dudas, va a traer consigo muchos condicionamientos para la política económica. Este gráfico lo que muestra, y es algo común y que cada uno de los que están acá ya lo habrán visto de esta manera o de otra manera, es el resultado financiero histórico de la Argentina. Nosotros recurrentemente hemos caído en un resultado financiero deficitario, aún a pesar de tener fuerte aumento de la economía y en muchas etapas de bonanza, a pesar de haber tenido ese periodo cortito post-devaluación luego del estallido de la convertibilidad. Argentina es un país que estructuralmente ha estado en déficit fiscal y ese es uno de los principales desafíos hacia el 2023, uno de los principales interrogantes que se abren hacia 2023. ¿Vamos a una economía sin déficit? ¿Podemos hacerlo? ¿No podemos hacerlo? ¿Conviene? ¿No conviene? Esas son cuestiones que vamos a ir discutiendo. Ahí lo que les puse es básicamente un poco la estructura del gasto del sector público nacional en el año 2021. Obviamente el grado de rigidez del gasto es una cuestión subjetiva, uno lo podrá ordenar de una manera u otra, pero en términos generales cuando uno mira el gasto y se fija a ver dónde puede apretar un poquito la cosa, uno ve automáticamente que por lo menos el 80% del gasto es un gasto muy difícil de tocar. E incluso no es deseable tocarlo, no es deseable tocar las jubilaciones, no es deseable tocar los salarios del sector público, no es deseable tocar las transferencias a las universidades.
Hay muchas transferencias al sector privado que también son extremadamente rígidas. Hay, digo, miles y miles y cientos de miles de familias que hoy lamentablemente dependen de una transferencia del sector público. Entonces, cuando uno mira cuáles son los grados de libertad o cuál es el campo de acción que hoy tiene quien está parado en el Ministerio de Economía, que acá lo tenemos por ahí, no sé dónde estará, dónde andará Raúl, los márgenes de acción la verdad que son bastante limitados. Digo, y esto es un punto a destacar. Acá, para nosotros, digo, y esto lo hago un paréntesis, para nosotros desde la provincia del Chaco es fundamental el proceso de mejora del gasto. Nosotros hemos tenido a lo largo de estos últimos años y en un contexto obviamente donde muchos gastos, como decíamos, son extremadamente rígidos y uno no puede ni los quiere tocar, uno tiene que trabajar sobre la eficacia del sector del gasto público, sobre la eficiencia y la eficacia, pero sobre todo sobre la eficacia, que ese peso que se gasta llegue a donde tiene que llegar y tenga el impacto esperado. Para nosotros una agenda muy importante que hemos iniciado en el año 2020 y profundizado en el año 2021 con la creación de la Dirección de Economía, Igualdad y Género acá en la provincia, que tomó como modelo el caso de la Dirección de Economía, Igualdad y Género del Ministerio de Economía de la Nación, que en su momento estuvo liderado por Mercedes de Alessandro y Martín Guzmán. Para nosotros el presupuesto con perspectiva de género es un gran paso en ese sentido. Hoy Camila nos va a venir a contar un poco la experiencia de la presupuestación con perspectiva de género en Chile, digo, algo que es una innovación para Chile y algo que se está empezando a difundir a lo largo del mundo. Ahí lo que ven es el índice de presupuesto con perspectiva de género que realiza el Fondo Monetario Internacional. En base a encuestas no hay nada objetivo, pero básicamente lo que mide es cuán difundido está y cuán instalado está el presupuesto con perspectiva de género en cada uno de los países. La Argentina es pionera en esta materia y el Chaco también lo es. Hemos sido una de las primeras provincias con etiquetado de perspectiva de género y año a año vamos avanzando en ese sentido. Así que este es uno de los grandes temas que vamos a discutir en este panel. El título de la presentación también hace referencia al déficit cuasi fiscal. Digo, un plano de la política fiscal y política monetaria que cada vez es más relevante, obviamente en un contexto en el que las tasas de interés van para arriba y en el que los grados de libertad de la política monetaria son muy limitados. El stock de pasivos remunerados, digo, el instrumento que tiene el Banco Central para retirar liquidez del mercado ha ido aumentando de manera acelerada en los últimos tiempos. Ahí lo que ven es el stock de pasivos remunerados del Banco Central en términos reales, desde el año 2017 a la fecha. Hoy, obviamente, estamos todavía lejos de lo que fue la bomba de las LEBAC allá por principios de 2018, antes de la devaluación y de la caída de lo que fue el modelo o el intento de modelo de 2016-2017. Y en la línea lo que ven es en porcentaje de los depósitos, digo, como medida de referencia del tamaño de esos instrumentos que hoy son las LELIC, que ayer fueron las LEBAC, pero que en definitiva siempre son un canal de riesgo para la política económica. Acá hay una cuestión que toca de medio de refilón respecto a lo que venimos a hablar, que no venimos a hablar de inflación, pero es inevitable en este contexto hablar de inflación. Estoy seguro que Emanuel, Marina, una muy buena parte de su exposición se la van a dedicar al tema de inflación, digo, es el tema del momento. Y la pregunta, el interrogante de si otra vez vamos a un programa de emisión cero, como tuvimos un programa de emisión cero. Esto simplemente es para abrir el interrogante y que capaz Emanuel o Marina levanten el tema en algún momento. Lo que ven en el gráfico ahí, las barritas grises, son los adelantos transitorios y el giro de utilidades del Banco Central al Tesoro Nacional, es decir, el financiamiento del déficit fiscal mes a mes. Está hecho simplemente en una suma móvil de 6 meses comparado con la inflación. Digo,
¿Es condición necesaria o incluso es condición suficiente que el Banco Central reduzca a cero la emisión para que la inflación tienda a la desaceleración? Tenemos la experiencia de 2018. En 2018 el programa de emisión cero, por otros motivos, pero el programa de emisión cero fue un rotundo fracaso. Digo, mientras las tasas de interés volaban, mientras las pymes no podían conseguir crédito, mientras las familias no podían conseguir crédito, la inflación se seguía acelerando y el mercado cambiario seguía totalmente desestabilizado. Entonces, ese es un interrogante para discutir. Y respecto a la cuestión inflacionaria, solamente para dejar planteado alguna polémica, de alguna manera, yo creo, y esto es una opinión estrictamente personal, que obviamente que la Argentina está en una condición extremadamente compleja, desfavorable desde cualquier punto de vista, pero cuando uno mira la dinámica de la inflación en el mundo hoy, la verdad es que hoy nos subimos a una tendencia que es internacional. Ahí en ese gráfico seleccionamos algunos países, pero uno lo podría hacer para todos los países del mundo y la tendencia es similar. Lo que muestra el gráfico es por cuántas veces se multiplicó la inflación en el año 2022 respecto a la inflación que se registró en el año 2019. Esto no quiere decir que la economía argentina es una maravilla, ni que es resistente a los shocks, ni muchísimo menos. Simplemente es para relativizar el punto de partida del que la Argentina recibe este shock que fue la pandemia y este nuevo shock que fue la guerra con Ucrania. Y por último, no sé si va a aparecer ahí. Bueno, quedamos ahí. Por último, y esto va más a colación de la presentación de José Fanelli, que va a estar después del receso, donde José va a hablar un poco más de... Ahí estamos. José va a hablar un poco más del rol de la política fiscal en el largo plazo. Él se va a centrar más en el rol de la política fiscal como un elemento estabilizador de largo plazo de las economías nacionales y se va a centrar también en los distintos instrumentos que tenemos a disposición para que la política fiscal o la sostenibilidad fiscal, como ayer Raúl decía en la apertura de este seminario, se puedan transformar en una política de Estado. Hoy el mundo utiliza reglas fiscales. Ese es un mapita donde se puntualiza cuáles son los países que hoy están aplicando algún tipo de regla fiscal. La Argentina parece coloreada porque hoy tenemos leyes que regulan y que nos dan reglas fiscales. Distinto si las cumplimos o no las cumplimos, o si le damos bola o no le damos bola cuando planificamos la política fiscal. Pero hoy el mundo está yendo hacia un esquema de reglas fiscales y es más que pertinente pensar y discutir si la Argentina necesita o no emprender un camino de institucionalización de la estabilidad fiscal y de la estabilidad financiera. Así que con este pequeño preámbulo, con algunos temas sueltos que espero que se vayan tratando durante la presentación, le doy la palabra al compañero Manuel. Bueno, los aplausos bien fuertes para el licenciado Sebastián Martínez, quien lleva adelante la apertura de este primer panel de la composición del gasto público y análisis del déficit fiscal y cuasi fiscal. Y a continuación hablará respecto a la visión macro el señor Emanuel Álvarez Agis. Es economista egresado de la UBA, tiene un máster en economía en la misma casa de estudios y un posgrado en opinión pública y comunicación política en Flaxco. Además, es socio fundador de PXQ Consultora y profesor universitario en varias universidades nacionales. Fue viceministro de Economía de la Nación entre el año 2013 y 2015 y subsecretario de Programación Macroeconómica entre el año 2011 y 2013. A continuación, las palabras del señor Emanuel Álvarez Agis. Bueno, buenos días. Yo me voy a parar porque no veo hasta allá. Tengo unos lentes de contacto re caros, pero parece que no funcionan. Bueno, primero, gracias por la invitación a ZAP, a la gente de la provincia de Chaco. La verdad que cuando recibí el llamado del gobernador, que es la persona que más temprano me ha hecho levantar en mi vida durante la mayor cantidad de días consecutivos, incluso más que mi mamá, porque mi mamá sábado y domingo no me levantaba para ir al colegio. El gobernador, cuando era jefe de gabinete, sí.
quise venir acá a compartir algunas ideas. Como sé que Marina nos va a deprimir sobre el presente, yo los voy a deprimir sobre el futuro. Esa es la división de tareas que nos hemos dado. Y quería hablar un poco en función de la introducción de algo que está sobrevolando en el aire y que atraviesa la cuestión fiscal como uno de los ejes fundamentales de cómo salir del problema macroeconómico que tiene Argentina hoy, que es, para no decirlo en términos técnicos, cómo salimos de este atolladero, ¿sí? Para decirlo en términos técnicos, cómo o qué componentes, qué posibilidad de éxito y qué forma tendría una solución a la situación actual que, por suerte, diría yo, por suerte, se está generando cierto consenso primero entre la profesión y me parece que poco a poco en la política respecto de la necesidad de un plan de estabilización. Digamos, cuando uno habla de un plan de estabilización, y voy a tratar de usar estos tres ejes a lo largo de la presentación, simplemente para que no sea una presentación para especialistas. Cuando uno habla de un plan de estabilización, habla de una de las cosas más complicadas que hay en materia de programas económicos, básicamente porque hay cierto consenso en la profesión que a inflaciones tan altas como las actuales, las políticas más clásicas, las políticas más clásicas no alcanzan, ¿sí? Uno usualmente cuando ve inflaciones moderadas, y me animaría a decir que cualquier cosa abajo de 50 uno la podría clasificar como 50 anual, como moderada. Usualmente los economistas discutimos, bueno, qué habría que hacer con la política fiscal, qué habría que hacer con la política monetaria y qué habría que hacer con la política cambiaria. La macroeconomía, muy resumidamente, no es mucho más que esas tres palancas. Dónde se pone la tasa de interés, dónde se pone el gasto y los recursos y dónde se pone el tipo de cambio. A inflaciones de esta velocidad hay cierto consenso que eso no puede faltar, pero con eso no alcanza. Es condición necesaria, pero no suficiente. Entonces los programas de estabilización tienen en general tres ejes adicionales, además de los ejes clásicos, que pueden ser la política monetaria, la política fiscal y la cambiaria. Tienen un eje que en general es lo que le da, diría yo, el marketing al programa, pero que conceptualmente es un eje que podríamos denominar como el eje desindexatorio. ¿Por qué digo el marketing? Porque uno suele acordarse de los programas en función de este segundo eje. Ejemplo de eso, por ejemplo, no sé, ustedes se acordarán el Austral. El Austral tenía un cambio de moneda, pero también tenía el desagio, ¿sí? Se acordarán de la convertibilidad, ¿sí? La convertibilidad, en el eje desindexatorio de la convertibilidad no solo era la fijación por ley del tipo de cambio, sino también, por ejemplo, la prohibición de la indexación de los contratos. Y se acordarán, obviamente, de la salida de la convertibilidad, a lo cual, si bien uno lo puede llamar un plan, pero ahí hubo un componente desindexatorio importante, dos componentes desindexatorios importantes. Uno fue el congelamiento de tarifas de servicios públicos y el segundo fue la especificación asimétrica. Entonces yo diría, es esa cosa rara que pasa al mismo tiempo que se está queriendo desinflar la economía. Y el tercer componente, que es probablemente el más difícil de entender para un no especialista, es el componente de los precios relativos. Usualmente los economistas decimos que si los precios relativos al inicio de un plan de desinflación no están bien, probablemente el programa fracase. Ahora, los precios relativos son una cosa difícil de aprender con H en el medio, por parte de los no especialistas, justamente porque es un precio relativo. Tiene un numerador y un denominador. Pero para que ustedes lo comprendan de manera intuitiva, vamos a definir precios relativos de equilibrio y precios relativos de desequilibrio, no por un valor mágico o por un determinado nivel mágico para el cual habría que estudiar mucho, discutir y qué sé yo, sino justamente vamos a definirlo por la negativa.
O sea, si un determinado precio, lo voy a decir para no especialistas, si un determinado precio genera un problema evidente, vamos a decir que está en desequilibrio. Obviamente, dicho así, parece muy sencillo, pero ejemplo. Hoy los valores o las tarifas de los servicios públicos generan un gasto público que básicamente equivale al déficit fiscal, 3 puntos del producto. Evidentemente, los precios de las tarifas no son de equilibrio, porque generan una presión que genera un desequilibrio en otro lado, en el fisco. Tal vez antes de las privatizaciones de la década del 90, esas tarifas, que también eran baratas, precios 30 a 40% más baratos que hoy en términos reales, generaban un segundo desequilibrio que no había que ser economista para entenderlo. Generaban un problema de desinversión en el sector. ¿Se acuerdan de acá los que son de generaciones anteriores se acordarán del departamento que valía más si tenía teléfono o no tenía teléfono, digamos, de los cortes programados, etcétera? Bueno, evidentemente los precios de la tarifa generaban un desequilibrio. ¿Cuál es el desequilibrio? Que la calidad del servicio público era mala. La convertibilidad, que fue un plan de estabilización, hay bastante consenso respecto de que tenía un precio que generaba un desequilibrio que obligaba a hacer un montón de cosas. ¿Cuál era ese precio? Increíble que lo digamos ahora con el diario del lunes, pero en ese momento era una discusión. El propio tipo de cambio. ¿Por qué generaba un desequilibrio? ¿Por qué no era un precio de equilibrio? Porque generaba un desequilibrio externo, un déficit de cuenta corriente, que nos obligaba a hacer un montón de cosas. Sobre la fase final de la convertibilidad, sobre la fase media de la convertibilidad, privatizar para generar ingresos de dólares. ¿Sí? Podríamos seguir discutiendo esto en términos teóricos. Quiero aterrizar en la realidad rápidamente para que ustedes palpen cuál es el problema de precios relativos en Argentina hoy, sin entrar en tecnicismos. El contrato de mutua confianza es que yo voy a traer un ejemplo que prometo que refleja un análisis más estructural, que podríamos estar un rato largo mirando, pero creo que el ejemplo me va a permitir montarme sobre el actual desequilibrio de precios relativos. Y de vuelta, voy a tratar de que sea algo para no especialistas. Voy a dar ejemplos de dos grandes ciudades, la capital federal y Nueva York. ¿Sí? Dos grandes ciudades. Para entender un poco cómo es esta discusión de precios relativos. El precio promedio de un par de zapatillas en la capital federal es algo así como 45.000 pesos. Vamos a poner 50.000 pesos para hacer un número redondo. En los promedios se ahogan las personas de baja estatura, decía mi profesor de estadística. O sea, sé que hay zapatillas de 20 lucas, de 10 también, sé que hay de 70 y de 80. En promedio, vamos a poner 50. Y un alquiler de un monoambiente en un barrio caro vale 100.000 pesos por mes. Entonces, el precio relativo es que un alquiler son 2 pares de zapatillas. Ese es el precio relativo. Vamos a Manhattan. Y de vuelta, uno diría, bueno, pero no vas a comparar Nueva York con Buenos Aires, porque son otros niveles de ingresos, otra ciudad, otra infraestructura, pero voy a comparar un precio relativo. En Manhattan, en promedio, una zapatilla vale $100. Un alquiler en un monoambiente, en una zona linda, vale 1.000. O sea que un alquiler son 10 zapatillas. Este es el problema de los precios relativos. Puede ser que esté mal Manhattan o puede ser que esté mal Buenos Aires. Puede ser que haya un desequilibrio en Manhattan o puede ser que haya un desequilibrio en Buenos Aires. Adivinen. Ahora, el segundo problema es que al ser un precio relativo, uno puede estar un año seguido discutiendo si el problema es que las zapatillas están muy caras o el alquiler está muy barato. Igual no hay que ser economista para entender que un alquiler igual a 2 zapatillas está raro. Está raro. Bueno, les digo el resultado. Están caras las zapatillas y está barato el alquiler. Relativo a lo que están las zapatillas. Y acá viene el segundo problema. Que uno agarra un asalariado del sector privado de Argentina, que también en promedio
gana hoy 160.000 pesos de bolsillo. O sea que gana un poquito más que alquiler o 3 pares de zapatillas. O sea que las zapatillas están muy caras, el alquiler está barato, pero el salario está baratísimo. Si la queremos hacer peor, no se puede. O sea, si uno pudiera ordenar con la mano los precios relativos y diría, bueno, no los pongas en equilibrio, pero alguno que esté bien orientado, esta es la peor de las combinaciones. ¿Por qué? Porque en el equilibrio, en una situación donde fuera poco más sobrellevable vivir en Argentina, ¿qué pasa? Sube el salario, sube el alquiler, bajan las zapatillas. Tal que el salario sube más que el alquiler y las zapatillas. Dificilísimo. Dificilísimo. Entonces, si uno hace un programa de estabilización con precios relativos en el cual uno se siente en una situación muy extraña como la actual, lo más probable es que el programa fracase. ¿Por qué? Porque cuando uno desinfla, suele agravar los desequilibrios, no solucionarlos. Suele agravar los desequilibrios, no solucionarlos. Entonces, uno de los desafíos de un plan de estabilización es que hay que arreglar los precios relativos antes del plan de estabilización. Ese es el desafío actual de Argentina, de este gobierno, del próximo, del anterior. Obviamente ese desafío va ocurriendo a tasas de inflación cada vez más altas. 25 a la salida del segundo mandato de Cristina, 50 a la salida del primer mandato de Cambiemos, 100 este año. O sea que es cada vez más difícil arreglarlo. Ojalá que la presentación me acompañe. ¿A dónde apunto? Allá la mano. Era la mano. Muy bien. Bien, entonces quiero hacer el ejercicio con ustedes para ponernos en formato plan de estabilización, desafío actual. Lo que tienen ahí es... ¿Esto tendrá un puntero también? Bien. Es un puntero invisible, que es una cosa de mucha utilidad cuando uno se espía, cuando uno está presentando, no. Lo que ven ahí sombreado, que está marcado como T0, es el momento, no importa, sácame la manito, no hay problema, lo hacemos como se pueda. Es el momento inicial de 3 planes de estabilización que la mayor parte de ustedes se acuerdan. El austral, el primavera y la convertibilidad. Allá arriba arranca la inflación mensual, ¿sí? En el austral, la inflación un mes antes de arrancar el plan venía al 30 mensual. En el primavera, 25. En la convertibilidad venía más o menos al 10. 2 meses antes venía al 27. Fíjense que los planes de estabilización son una cosa que inicialmente, si están más o menos bien cuadrados, bien preparados, bajan rápidamente la inflación. Esa es una cosa rara, porque usualmente para el interés cortoplacista no es mejor que un plan de estabilización, salvo que te pase lo del primavera. La disparada de la inflación del azul ocurre a 8 meses después de implementado el plan. Lo voy a poner en guita, como decía un profesor de macroeconomía mío, y lo voy a plantear en la actualidad. Vamos a hacer este ejercicio porque si no es bastante abstracto. Se me fue la presentación de grande. Por favor, si la podemos, control L y la maximización. Ahí está, gracias. Lo voy a poner en dólares. Actualmente esos 160.000 pesos al tipo de cambio oficial, un argentino cobra $1.200 por mes. De vuelta, el promedio del argentino que tiene trabajo registrado en el sector privado. Estoy hablando de los que relativamente mejor están. $1.200 al oficial. Si uno lograra configurar un plan como la convertibilidad, no estoy diciendo, ¿dónde está Rebocio? Rebocio, no estoy diciendo que hay que volver a la convertibilidad, ya voy pasando los avisos. Si uno configurara un plan como la convertibilidad, llegaría, y vamos a ponerlo en términos de los intereses concretos de un gobierno que gobierna, a la elección con un salario de $1.700, $1.800. Entonces uno dice, ¿por qué el gobierno no arriesga una convertibilidad? Porque de hecho, en
en el caso malo, en la configuración de un plan austral, es cierto que el salario en dólares inicialmente bajaría, pero uno llegaría a la elección con una tendencia positiva, poquitito pero positiva. ¿Cuál es el riesgo? Que pase el primavera. Ahí habría que ir a elección en junio y después agarrate fuerte. Entonces, ¿cuál es el punto? Que los planes de estabilización hay de tres tipos. Los que salen bien de arranque, los que salen un cachito mal y después arrancan, y los que salen espectacular y después vuelan por el aire. Un amigo mío que ya no está contaba que le contó, Marcelo Loto Viazda, que le contó seguir de cerca, contaba que le tocó seguir de cerca el diseño de esos tres planes. El diseño de esos tres planes. Algunos creen que el plan de convertibilidad Cavallo lo empezó a pensar en el año 1968, cuando presentó su tesis doctoral, donde explicaba por qué en contextos de alta inflación la política monetaria clásica de suba tasa de interés terminaba siendo más inflacionario que una política monetaria laxa. Esa tesis es una de las cosas más importantes, uno de los aportes teóricos más importantes que hizo un argentino a la ciencia económica, y que por eso lleva ese efecto, lleva el nombre de Cavallo. En cualquier universidad del mundo se estudia una cosa que se llama el efecto Cavallo-Pitman. Pitman publicó lo mismo en paralelo en 1968, y es esta cosa que se discute mucho en macroeconomía, que es que cuando tenés inflaciones muy altas, viene uno que no entiende que es una inflación alta y te dice, no, esto tranquilo, subís la tasa de interés y la inflación baja. Cuando hay inflaciones muy altas, los costos financieros suelen subir cuando subís la tasa de interés, y la suba del costo financiero, como la inflación está en una dinámica inercial, se traslada a precios, y la política monetaria que intenta bajar la inflación la termina subiendo. Esa es la tesis de Cavallo, Harvard, 1968. Entonces uno dice, bueno, el tipo en 1991 aplicó una cosa que venía pensando en 1968. El plan primavera, perdón, el plan austral, Sloto contaba que tardó 2 años en diseñarse. Ahora hay un libro, el de Torre, del quinto piso, que cuenta un poco cómo mientras Alfonsín seguía otro plan, en paralelo había un equipo económico pensando el austral. El primavera se diseñó en 2 meses. El de ahora, el del año que viene. Se dan cuenta que es un problema no menor. Y tercer punto, las barritas verdes son austral, primavera y al final es convertibilidad. Las barritas verdes indican el ingreso de dólares en cada uno de los periodos. No hay que hacer un genio para darse cuenta que si el plan no apalanca muchos ingresos de dólares, vuela por el aire rápido. Entonces, simplemente para empezar a pensar un poquito el tema de planes de estabilización. Ahora uno diría, bueno, ok, a estas inflaciones para bajarlas se necesita un plan de estabilización, los precios relativos están mal y hay mucho riesgo de que si el plan no está bien diseñado, el plan fracase. Entonces uno diría, bueno, pongámonos el desafío inicial de ese plan, en la discusión que todos tenemos. ¿El dólar está bien o está mal? Es uno de los precios que tenemos que discutir, ¿no? Uno dice, las zapatillas están caras, los alquileres están baratos y los salarios están baratos en zapatillas y en alquileres. Por suerte acá no hay muchos macroeconomistas, pero lo que estoy haciendo es mirar precios de transables y precios no transables. Implícitamente estoy diciendo si el tipo de cambio real de esta economía está bien o está mal. Si uno mira el ratio zapatillas-alquileres, las zapatillas son transables, los alquileres no. Qué sé yo, hasta Airbnb, ponele que no eran transables, vamos a ponerlo como no transables. Uno podría pensar que el tipo de cambio de entrada de un plan de estabilización anda mal. Lo voy a decir en criollo. Un montón de colegas piensan que para arrancar un plan de estabilización primero hay que devaluar. Primero hay que devaluar. Ahora, en 6 meses, en el próximo gobierno, no importa. Entonces quiero mostrarles un poco la complejidad
de esa situación. Lo que tienen acá es una especie de tablero de control. No se preocupen, esto es machete mío. Ahora lo leo yo. Lo que tienen acá es un tablero de control, o lo pongo así. Lo que habría que mirar para ver si vas a devaluar y lo que habría que pensar a posteriori de que devalúes para que después puedas armar un plan que baje la inflación. Este gráfico compara ese tablero de control el día previo a la devaluación de 2014, en la primera columna, no es que haya estado ahí, me contó un amigo, con el día previo a una devaluación en julio de este año. Lo podríamos hacer ahora, pero bueno, pasaron 2 meses, es parecido. ¿Qué digo? ¿Cuál es el desafío hoy? 12 meses antes de la devaluación de 2014, la inflación venía corriendo al 30. Ahora viene corriendo al 75. El mes antes a la devaluación de 2014 la inflación había sido 3. Este mes nos da 6,7. Reservas en el Banco Central el día antes de la devaluación de 2014, de las que se pueden tocar, de los dólares que se pueden usar, había 18.000 millones de dólares. Cuando hicimos esa cuenta había 3.000. Cuando asumió Massa había 1.000. Ahora hay 5.500. Y la brecha, la diferencia entre el tipo de cambio oficial y el paralelo, el día antes de la devaluación de 2014 era 48%. Peor momento entre la transición entre ministros fue 140%, ahora es 100%. En ese momento que hicimos el gráfico era 117%. Entonces, aclaro esto para complejizar, ahora vamos a dar algunas pistas, pero para complejizar al principio, que es que todavía se discute entre analistas, entre especialistas. Bueno, para el plan de estabilización, lo único que hay que hacer en el paso previo es un 2014. Es una corrección cambiaria como la del 2014. Mi único punto con esta tabla es que si uno está de acuerdo con esa consideración, es súper discutible, pero si uno está de acuerdo con esa discusión, es un 2014 escalado a la situación actual. Escalado a la situación actual. En criollo, si la inflación viene corriendo al 7 y devaluás 23% un día, como en 2014, el mes que viene a la devaluación del 23%, la inflación es más o menos que 7. Cachito más, pónganle 9. Y al otro mes vuelve a 7. En 3 meses perdiste la devaluación. Porque se supone que devaluás y dejás el tipo de cambio clavado, ¿no? Si devaluás y haces el crawling peg, bueno, qué sé yo, no tenemos ideas por ahí, pero obviamente uno piensa que después tiene que anclar de alguna manera. ¿Por qué se devaluó 23% en 2014? Porque se fue a buscar una brecha que valía 50%. Entonces uno puede decir, hay que devaluar entero hasta ir a la brecha. Y del otro lado de la mesa le pueden contestar, no, hay que devaluar 0. La discusión puede durar 3 meses o 15 minutos. ¿Dónde termina? Salomónicamente en la mitad de la brecha. La mitad de la brecha de ahora no es 23%. Entonces, cuando uno mira el número, empieza a entender la complejidad de un plan de estabilización. Y en ese plan de estabilización, la experiencia también indica que uno tiene que tener, acá puse consenso social, pero tanto el austral como la convertibilidad no solo tuvieron consenso político, sino que tuvieron consenso internacional. En particular, los dos estaban adentro de un programa con el fondo. Y en particular, los dos recibieron desembolsos, o del fondo o de organismos internacionales. Pero déjenme hablar un cachito del consenso local. Y entramos en la última parte. Acá está. Voy a tratar de explicar este gráfico para no economistas. La gente se ríe, pero algunos de todos esos votaron. Así que, ojo con reírse. Digamos, ¿qué hay ahí? Lo pongo en estos términos. Cuanto más alto esté un presidente, más paros generales se comió en su mandato. Por eso arriba de todo está Alfonsín, que se comió 13 paros generales.
En la zona de abajo está Néstor Kirchner, que se comió un paro general. Cristina, mandato 1, 0. Alberto, por ahora, 0. Cuanto más alto, más paros generales. Cuanto más bajo, menos paros generales. Y del 0, ven que hay una línea vertical que dice 0. Del 0 para allá, el poder adquisitivo del salario, desde que arrancó el mandato hasta que terminó, creció. Cuanto más a la derecha, más creció. Del 0 para acá, el poder adquisitivo de ese mandato, del salario, cayó. Cuanto más a la izquierda, más cayó. Entonces, las puntas muestran, voy a decir algo polémico, cierta racionalidad del movimiento obrero argentino. Alfonsín, punta a punta, tuvo un deterioro del salario real, del poder adquisitivo del salario de 28 puntos. Y se comió 16 paros generales. Cuando quieran empezar a tirar cosas, lo único que les pido es que sean blanditas. En la otra punta, Néstor Kirchner, obviamente donde corta el mandato es arbitrario, pero bueno, lo medimos el día que asuma, el día que se va. Uno puede decir, fue la herencia, no fue la herencia, el trabajo sucio lo hizo Remes y Duhalde, está bien, qué sé yo. Es una manera de mirarlo. En la otra punta está Néstor Kirchner, el poder adquisitivo del salario, punta a punta de ese mandato, crece 60. Y se come un paro general al principio. Entonces, abusando de la correlación, yo trazo esa curva. ¿Qué digo? En la medida que el salario se mueva para acá, más o menos te tenés que comer los paros generales que haya. Se hace así. Uno dice, che, me voy a caer, pero no importa. ¿Cómo le fue a Duhalde? ¿Cómo le fue al salario real durante Duhalde? 8% creció. Entonces digo, de acuerdo a esta curva, que es lo que me indica la historia, ¿cuántos paros generales se tendría que haber comido Duhalde? Me encuentro con la curva, giro a izquierda y me encuentro con el 3. Entonces Duhalde más o menos anduvo dentro del promedio histórico. Vamos a buscar uno que no. Fíjense, arriba de Duhalde está Cristina. Entonces uno diría, che, para el crecimiento del salario en el segundo mandato de Cristina, que punta a punta fue 15, si yo busco 15 y voy hasta la curva, ¿cuántos paros generales se tendría que haber comido Cristina? Un poquito menos que Duhalde, pero se comió 5. De la Rúa está en el promedio. ¿Quién está afuera del promedio que nos importa particularmente ahora? Alberto Fernández. El salario desde que asumió Alberto Fernández a hoy, en términos de poder adquisitivo, está en el mismo lugar. Eso igual es como cuando estás en la montaña rusa que decís, bueno, ahora estamos igual que antes, pero te acabás de comer una bajada que casi vomitás. Digamos que eso fue, disculpen la metáfora, eso fue la pandemia. Pero pozo de la pandemia, recuperación, miro punta a punta, está igual. Cuando venís de 2 años de caída del salario, como le pasó a Macri, que de vuelta, perdón, otro outlier, fíjense, para la caída del salario que configuró Macri, está más cerca se debería haber comido más o menos los paros generales que se comió de la Rúa, sin embargo se comió 4. Para la caída del salario que generó Macri y para el estancamiento del salario que generó Alberto Fernández, la conflictividad laboral es baja en términos históricos. Por eso cuando nos asustamos todos con neumáticos, yo dije, no entiendo por qué no nos preocupábamos antes de neumáticos. Porque además veníamos arrastrando 2 años de caída del salario. Entonces lo que yo digo es, vamos a un plan de estabilización. Y en el plan de estabilización te pasa lo de la Austral, que al principio el salario cae. ¿Aguanta o no aguanta? La foto de Alberto no empieza a subir. Para decir esta cosa en público hay que complejizarlo, porque si no ya saben que terminamos en un lío. Por eso la foto, el análisis histórico. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Si vamos a un plan de estabilización que cae el salario, y estoy hablando del salario de los formales, el salario de los informales podría caer todavía más. Entonces tal vez la medida de política sea transformar la 9 de julio en una peatonal. No sé si se entiende el punto. Segundo, la presión del gobierno. La presión del gobierno, del actual.
Eso es el PBI argentino por mandato presidencial. El PBI per cápita. Cuando sube, crece. Cuando baja, cae. Está cortado por mandato presidencial. Junté a De la Rúa y Duhalde en una cosa que podría implicar bastantes problemas, pero del final para atrás, la azul son los 3 años de Alberto, la amarilla que sube al principio y baja después es Macri, la N es el segundo periodo de Cristina, la violeta es Cristina, la B corta, esa larguita, es primer mandato de Cristina, la B corta abajo es el 2009, después es la recuperación, la verde para arriba es Néstor. No me voy para atrás porque yo en historia estoy flojo, pero igual ahí están los presidentes. Entonces, ¿cuál es el punto? Lo dijo el presidente en una nota hace 2 días. Claro, probablemente va a ser la primera vez que configuremos 3 años consecutivos de crecimiento desde el año 2006, 7, 8. 2006, 2007, 2008. Ahora, el punto de partida es allá abajo. ¿Ven que el azul arranca como de abajo? Eso es la pandemia. Primer año de mandato de Alberto, la pandemia. Es como que el presidente dice, votame, que crecimos 3 años. Pero es como que estamos acá en la planta baja, nos vamos al tercer subsuelo, hay humedad, está oscuro, estamos 1 año en el tercer subsuelo y después, con mucho esfuerzo, en 3 años volvemos acá a planta baja y yo le digo, vótenme que lo saqué del subsuelo. No estoy diciendo que la pandemia es culpa del presidente, no importa. La realidad de la dinámica económica es que caíste mucho y después te recuperaste, en términos per cápita estás en el mismo lugar. Y este es el último punto y voy a la próxima y cierro. Lo que tienen ahí es una cosa que nosotros usamos para ver si la economía va a ayudar o no al gobierno en las elecciones. Es una técnica económica que se llama voto bolsillo, que es configurar un modelo macroeconómico, modelo macroeconómico es una máquina de hacer chorizos, o sea, usted no quiere saber qué pasa ahí adentro. Pero por un lado entran variables macroeconómicas, la máquina de hacer chorizo hace lo que tiene que hacer, y por el otro lado la proyección es cuánto saca el gobierno incumbente, el que gobierna. Estos modelos en los 90 andaban muy bien, ahora andan más o menos, pero lo seguimos haciendo por curiosidad. Ahí tienen un mapa de calor. Cuanto más rojo está, peor es la perspectiva para el que gobierna. Cuanto más verde, mejor. En las columnas tienen, primera columna, la PASO del 2011, la del 2013, 2015, 2017, 2019, 2021 y la última columna es el mes pasado, 2 meses, septiembre. Las líneas son cómo está el poder adquisitivo del salario, la jubilación mínima, la venta de autos, la venta de casas, el crédito al consumo, la venta de supermercado, el empleo y el desempleo. Arranquemos de la PASO del 2021. El gobierno decía ganamos, previo, ¿no? El gobierno decía ganamos. Yo en la oficina decía por la economía no. Había otro que decía, bueno, por ahí por la vacuna, mejor no hablemos. Pero por la economía no. Y de hecho, cuando uno mira el mapa, bueno, PASO el 2019, tampoco está más verde que la de 2021. Pero de hecho Macri pierde la reelección con esos colores. El gobierno de Alberto Fernández, con una agenda eminentemente económica, va y todos los indicadores dan peor. Fíjense que elecciones buenas se hacen con los tonos de verde que hay más para la izquierda. Elecciones, de vuelta, no es gana o pierde, elecciones buenas. Bueno, 12 años seguidos de gobierno, un balotaje perdido por 1 punto, para mí es una elección buena para el oficialismo. Elección de medio término de Macri del 2017, la mejor elección de medio término desde la vuelta a la democracia. Ahora, agregamos la última columna solo para decir, che, está peor. Salvo el empleo y el desempleo. Todo el resto está peor. Todo el resto está peor. Entonces, acá está la dicotomía actual. Lo voy a poner en estos términos. La única manera de que el gobierno tenga una chance electoral
es una baja drástica de la inflación. A estas tasas de inflación, esa baja drástica no se puede hacer usando las herramientas de la caja de herramientas que te gustan y no usando las que no te gustan. ¿Qué quiero decir? Vuelvo al principio y cerramos. Yo dije que un plan de estabilización tenía 3 ejes o 3 herramientas. El eje clásico, política monetaria y fiscal. El eje más heterodoxo, desindexación. Y el eje estructural, precios relativos. Lo que está empezando a pasar ahora que discutimos el programa de estabilización en clave de grieta es que cada uno de los sectores quiere agarrar solo una de las cajas de herramientas. El gobierno actual, ¿qué quiere hacer? Los precios relativos, no tocarlos. La política fiscal y la monetaria en el marco del acuerdo con el fondo. Gradual. La desindexatoria, entrevista al ministro ayer, drástica, congelamiento. No funciona. Las herramientas tienen que ser compatibles entre sí. Por eso cuando a mí me dicen shock o gradualismo, no me importa. En los 3 ejes, me importa que sea así. Shock, shock y shock, o gradual, gradual, gradual. Gradual, shock, nada, sale mal. Lo que parece aparecer ahora. Voy a cambiemos. Gradual, nada, shock. ¿Con qué se come? Entonces lo que digo es no se puede elegir. Hay que hacer las 3 cosas a la vez. Probablemente ustedes tengan bastante pocas expectativas de que este gobierno haga las 3 cosas a la vez, bien, y que pueda desinflar la economía para adelante. Mi problema, y por eso dije que iba a ser pesimista sobre el futuro, es que las discusiones que se escuchan sobre programas de estabilización actualmente tampoco me hacen ser optimistas para adelante. Porque lamentablemente en la discusión en clave de grieta en Argentina hay ciertas herramientas de la política económica a las cuales les hemos puesto contenido ideológico y han perdido su característica de herramientas. O sea, qué sé yo en mi casa ayer con el viento se cayó una maceta y me subí a poner la maceta en su lugar. Y agarré una escalera. Mi pareja no me dijo, no agarres una escalera que es de derecha. ¿Se dan cuenta? Si uno ve esa discusión dice, esto es una familia de locos. Bueno, pero acá se escuchan no subas las tarifas que es de derecha o no subas las retenciones que es de izquierda. Se dice un poco peor, ¿no? No subas las tarifas que sos macrista, no subas las retenciones que sos cuca. Eso es una cosa extraña. No subas los impuestos porque están los libertarios. No bajes el gasto porque están los movimientos sociales. Entonces, en la medida que las herramientas de la caja de herramientas sigan la mitad coloreadas de un bando y la mitad coloreadas de otro, nos vamos a encontrar gobiernos queriendo martillar un clavo con un destornillador. Va a estar difícil. Ojalá que cambie. No vine muy optimista. Disculpen que les arruiné la mañana. Muchas gracias. Así escuchábamos las palabras del economista Emanuel Álvarez Agis con esta exposición, el rol procíclico de la política fiscal. Y a continuación, vía Zoom, vamos a escuchar las palabras de Marina del Poyeto. Ella es economista de la UBA y máster en políticas públicas de la Universidad Torcuato Di Tella. Fue subgerente de análisis macroeconómico del Banco Central de la República Argentina y jefa de asesores de la Secretaría de Política Económica del Ministerio de Economía. Anteriormente, desempeñó tareas en el INDEC, fue profesora de Cuentas Nacionales, Economía y Finanzas en la UBA, la UCES y la UTDT, y consultora del Banco BID, de la Comunidad Europea y de UNICEF. Realiza además contribuciones periódicas a diferentes medios periodísticos y escribe columnas quincenales en el diario La Voz del Interior y el semanario El Economista. Por último, desde el año 2006
se dedica a la consultoría económico-financiera y codirige el estudio Bain y Asociados. A continuación, si ya la tenemos conectada, vamos a escuchar las palabras de Marina del Poyeto, que les vamos a pedir si podemos probar el audio. Marina, muy buenos días, te estamos escuchando. ¿Cómo estás? A ver si podemos activar el audio. Ahí está, perfecto. Ahora sí los escuchamos. Bienvenida. Le cedemos la palabra en esta oportunidad. Yo traje una presentación que... un segundo. Ahí estamos. Yo traje una presentación que voy a compartir, si me deja esto, ahí. Y voy a tratar de arrancar con el orden que preparé. Perdón, vamos para adelante. Perdón, ahí está. Y voy a tratar de ser complementaria con lo que marcó antes Emanuel. Yo me voy a tener un poco más al título de la presentación, ¿no? Que era composición del gasto público, análisis del déficit fiscal, cuasi fiscal, visión macro, ¿no? Y yo retitulé la presentación y dije inflación y política fiscal. Imaginé que estando en la SAP íbamos a querer hacer un poco más foco en la política fiscal. Igual, al igual que Manuel, yo voy a arrancar con la inflación. Muestro este gráfico para mostrar que la inflación es un fenómeno que recreamos, ¿no? O sea, si uno mira para atrás, la región en su conjunto tuvo tasas de inflación muy altas en los 80, episodios de hiperinflación. Argentina tuvo 2 episodios de hiperinflación en el 89, tuvo un segundo episodio en los 90, antes de entrar en la convertibilidad. Perú tuvo un episodio de hiperinflación, casi 7.500% de inflación. Brasil tuvo 2 episodios de hiperinflación. Bolivia, digo, no voy a hacer hincapié en cada uno de estos, pero todos en los 80 tuvieron inflación altas, todos en los 90 tuvieron programas de estabilización, con más componentes heterodoxos, menos componentes heterodoxos, con anclas cambiarias, como Argentina con la convertibilidad, con anclas monetarias, como Perú. Todos bajaron la inflación. Ecuador fue, si quieren, el único país de la región que tuvo un episodio de hiperinflación durante los 2000 y terminó en un esquema rígido de dolarización, pero cuando uno mira la última década, de los 2000 para adelante, la verdad que la región en su conjunto aprovechó el escenario de dólar débil que había en la región, ¿no? Dólar débil global y precios de commodities altos para construir una moneda, y Argentina, a diferencia del resto de la región, reconstruyó la dinámica inflacionaria, ¿no? Argentina es la línea punteada, ahí se ve como diverge del resto. Antes Sebastián mostró un gráfico mostrando cómo en Argentina el aumento en la inflación fue menor que el resto del mundo en general. Me parece poco prudente hablar de aumento en la inflación cuando las tasas de inflación son tan altas. O sea, pero yendo al caso, Argentina, la convertibilidad colapsa a fines de los 2000. La devaluación de Brasil, no permitió que el esquema de régimen cambiario rígido funcionara. La dolarización de los contratos, la deuda pública y fundamentalmente la deuda privada a través del sistema financiero colapsó. Default y corralito fueron las consecuencias, pero no me voy a poner a discutir el programa de estabilización a principios de los 2000, digamos, con Duhalde, pero claramente la inflación que en el año 2002 había llegado al 40%, esos son datos promedios, por eso van a ver ahí un número de 25 por acá,
Al año siguiente la inflación había vuelto al 3,6% y la inflación se mantuvo relativamente baja, creciendo, 3,6%, ahora lo vamos a mostrar, se mantuvo en la zona del 20 y pico por ciento con anclas cambiarias y ancla tarifaria extraordinariamente rígidas que recrearon el desequilibrio fiscal, entre otras cosas con la moratoria previsional, y a partir, diría yo, de 2012, tuviste que implementar el cepo para estabilizar la demanda de pesos y tuviste picos inflacionarios. Primer pico inflacionario fue 2014, con la devaluación que mencionaba antes Emanuel. Segundo pico inflacionario fue 2016, a la salida del cepo. Y a partir de 2018 tenés un cambio de régimen inflacionario que este año vuelve a escalar y la tasa de inflación en el año va a estar en la zona del 100%. Pongo este y pongo este, que es el mismo cuadro, pero con la inflación mensual hacia abajo, están los meses, hacia el costado están los años, abajo tengo la inflación acumulada anual y después tengo los promedios mensuales. Entonces lo que yo muestro con este gráfico es lo siguiente. Primero, hemos tenido meses de inflación alta, muy alta. 2002, cuando el dólar pasó de 1 a 4, la inflación fue del 4% en marzo, del 10% en abril. El año termina en 40, pero ya a fin de año, una vez que lograste domar el tipo de cambio, la inflación vuelve al 0,2 mensual. 2003 mostraba antes, la inflación fue del 3,7%. Tuviste inflación alta mensual en 2014, después de la devaluación con Fábrega al mando del Banco Central, la que mostraba Emanuel. El dólar pasa de 6,5 a 8, 4,5% un mes, 3,2% el mes siguiente. La inflación termina en la zona del 30, ¿no? Digamos, es una escalada inflacionaria, pero volviste a domar el tipo de cambio, con controles de capitales en este contexto, y la inflación pasa al 2% mensual al año siguiente, 1,5% antes de que se dejaran de vender los contratos de futuros. Tuviste un salto inflacionario de nuevo en 2016, cuando devaluaste y subiste las tarifas, un mes de 5, un mes de 7, un mes de 4. La inflación termina en 40, pero la inflación se vuelve a domar en gran medida cuando controlas el tipo de cambio hacia fin de año. En este caso, a diferencia de los controles de capitales que tuviste entre 2012 y 2015, lo hiciste con tasa de interés y recreando un problema, si quieren, de endeudamiento. 2018 vuelve a saltar y ahí sí cambias de régimen inflacionario, pasás del 20 y pico al 50, tenés algunos meses con inflación muy alta. Septiembre, 6,5, el mes anterior, agosto, había sido 4% mensual, 5,5% mensual el mes de octubre, antes del segundo acuerdo con el fondo. Y de nuevo, la inflación, una vez que estabilizás lo cambiario, baja, no baja del todo. Tenés un nuevo pico inflacionario después de las PASO en 2019, pero la inflación vuelve. 2020, una vez que la brecha cambiaria te escapó, la inflación se ubicó en cerca del 4% mensual, con un esquema de crawling que iba siguiendo a la inflación y que durante 2021, año electoral, el gobierno adrede pisa el tipo de cambio oficial, lo mueve solamente al 1% por mes, pero a diferencia de 2015, cuando el tipo de cambio en el año electoral se movió al 1% por mes y domaron la inflación, en 2021, con el tipo de cambio moviéndose el 1% por mes, la economía cerrada y el nivel de brecha cambiaria que tenías, la inflación se mantuvo, 3,5% mensual. 2022, de nuevo, salto en la brecha cambiaria, digamos, cuando empezaste a coquetear con el default, con el Fondo Monetario, la inflación vuelve a saltar un escalón, 5,6% mensual, y cuando uno mira el accidente de julio con la deuda de pesos, el cambio de gabinete y la escalada en la brecha cambiaria del 160%, la inflación se ubica en el 7% mensual. 7% mensual, 6,2% mensual el último mes, te lleva la inflación en el año a la zona del 100. ¿Sí? Y yo acá voy a decir dos cosas que son intuitivas, digamos, para cualquiera que maneje la matemática. 4% de inflación mensual anualizado te da 60. 6% de inflación mensual anualizado te da 100. 7% de inflación mensual anualizado te da 125. Y 10% de inflación mensual anualizado te da 200. O sea, el interés compuesto hace que tasas de inflación altas, que se mantienen mensualmente altas durante mucho tiempo, te llevan la inflación anual a niveles insostenibles con el crecimiento.
diría Emanuel. Ahora, el problema que vos tenés es el acuerdo con el fondo, que dijiste ahora vamos a cumplir, que tiene dos patas, una pata fiscal y una pata de que las variables no se atrasen con la inflación. Emanuel hablaba de precios relativos. Bueno, acá era que los precios relativos no se atrasen con la inflación, pero con una inflación que está corriendo a un ritmo muy alto, te obligan a mantener la tasa de inflación en niveles altos. Si yo bajara la tasa de inflación de estos niveles, la corrección fiscal sería inviable. Ahora lo vamos a mirar. Como el dólar oficial se mueve con la inflación, 6,5% se está moviendo mensualmente los últimos 2 meses, la tasa de interés se mueve con la inflación, 6,4% mensual, y las tarifas se tienen que mover por arriba de la inflación. Bueno, la verdad es que no hay ningún margen para el gradualismo. Esto te está condenando a tener una tasa de inflación en la zona del 6,5-7 o arriba, dependiendo de cómo se maneje la puja distributiva, que desde el conflicto de los neumáticos para acá, lo que estás viendo son paritarias que se están cerrando todas con aumentos entre 9 y 10% mensual, no para siempre, pero por 3 o 4 meses. La semana pasada tuviste la de camioneros, aumentos trimestrales del 27%, todos en el primer trimestre. Los que manejan datos presupuestos, digo, saben lo que implica tener el aumento ex ante y no un aumento mensual. Voy un poquito para atrás Esta es la inflación entre 1943 y 1973. La inflación en Argentina crónica, digamos, arranca con el peronismo y con la inconsistencia fiscal detrás del primer gobierno de Perón. Los picos inflacionarios están asociados fundamentalmente a problemas de balanza de pagos, la necesidad de evaluar, o sea, tienen detrás generalmente un salto del tipo de cambio, pero lo que vemos es que entre el 43 y el 74 la inflación se mantuvo siempre por debajo del 100%, tuvimos un único pico del 101% antes del plan ¿no? de Alzogaray, hay que pasar el invierno de Alzogaray, tuvimos 2 picos del 50%, este es el primer plan de estabilización en Argentina, Gómez Morales, en el segundo gobierno de Perón, cuando Perón le dijo a su pueblo que ya habían comprado todos los electrodomésticos, ya habían consumido lo que tenían que consumir y que ahora venía una etapa de ajuste. Y este es el otro pico inflacionario antes del plan de Krieger-Bacena. Pero fíjense que los picos inflacionarios los tenía y después volvían, parecido a lo que yo mostré, digamos, desde el 2002 hasta ahora. Ahora, cuando uno mira la inflación después, lo que vino entre el 74 y el 92, Manuel describió los programas de estabilización, él habló del Austral, habló del Primavera y habló de la convertibilidad. Yo creo que el plan Primavera no fue un programa de estabilización, fue un programa electoral, más parecido a lo que estamos viendo ahora. El plan Austral sí fue un intento de estabilización, aunque tuvo componentes electorales, lo mismo que el plan de convertibilidad. Pero lo que quiero mostrar acá es qué es lo que pasa cuando ese intento de corregir precios relativos se hace sin un programa detrás y sin intentar entender los efectos distributivos que tiene el cambio en los precios relativos. Vuelvo para atrás, digo, la inflación generalmente tiene un origen fiscal y monetario. Ahora, detrás de ese origen fiscal y monetario hay claramente un problema, ¿no? Digamos, una vez que la inflación se establece y no todos los precios suben igual, claramente hay un conflicto distributivo. Año 75, el Rodrigazo. Fíjense cómo la inflación puede pasar de niveles parecidos a los actuales si el shock sale mal, y sale mal significa fundamentalmente no contenés la dinámica distributiva que viene detrás, las demandas salariales que vienen detrás, cambiás de régimen inflacionario. El Rodrigazo básicamente tuvo un aumento del 160% del tipo de cambio oficial, del 100% del tipo de cambio financiero, aumentos en las tarifas cercanos al 100%, aumentos en los combustibles cercanos al 180%, el intento era que los salarios que venían detrás ajustaran por debajo del 40% y lo que tuviste fue una segunda vuelta de paritarias y cambiaste literalmente de régimen inflacionario. Venías de una olla a presión que había arrancado con el plan Helbart y se había agudizado después del congelamiento de precios, después de la muerte de Perón, que establece Gómez Morales y que básicamente intenta, de nuevo, postergar o frenar la inflación congelando precios
que no se sostuvieron. Cuando intentás sacarle la tapa a la olla o liberar esos precios que estaban congelados y no contuviste el conflicto distributivo detrás, cambiaste de régimen inflacionario. Miren la dinámica, o sea, una inflación 74, 3% promedio mensual, 40 anual, año 75, fíjense los meses previos al Pegaso, en junio, la inflación promedio da en la zona de 7%, en junio la inflación se va al 21%, en julio al 34%, en agosto la inflación se toca en el 335% y de ahí no bajaste nunca más hasta la convertibilidad. Tenés 2 años en el medio, si quieren, el 80 con la inflación abajo del 100. Esto fue la tablita de Martínez de Oz, que arranca del 76, implementación financiera, ingresos de capitales, ancla cambiaria con una tablita por debajo de la inflación, trazo cambiario, apertura de la economía. Fíjense el éxito en bajar la inflación del 350 al 160, 70, 40, 90. El problema del endeudamiento, no me voy a meter a discutir esto, cuando se volca que la tasa de interés, se acaban los dólares baratos. Marina. ¿Sí? Hola, Marina, ¿nos escuchás? Sí, ¿nos escuchás bien? Estamos tratando de solucionar una cuestión técnica nada más para continuar. Solamente unos instantes para poder seguir escuchando a cada uno de los expositores. Marina, ¿podés hablarnos, por favor? ¿Puedo seguir? Hola, hola. ¿Me escuchás bien, no es cierto? Yo escucho perfecto. Perfecto. Seguimos. Trato de seguir más rápido, digo. Plan de Martínez de Oz, bajo la inflación al 87, 81 de nuevo, tengo un problema de balance de pagos con la suba en la tasa de interés en el mundo. En vez de devaluar como el Rodrigazo, intento devaluar en cuotas, ¿no? Digo, sigo devalúa primero 10, después devalúa 30, después 30, después 30, y la inflación pasa del 87 al 130. En el 82 hay un programa de estabilización, un programa de estabilización más parecido a lo que fue Krieger-Bacena, de evaluación con retenciones, cierre fiscal, programa que de nuevo vuelve a fallar por la dinámica distributiva detrás, o sea, es el gráfico de Manuel donde muestran las dinámicas salariales y el nivel de conflictividad. Gobierno militar que manejaba la calle, vino la multipartidaria, Malvinas, y la inflación se vuelve a escalar. Año 83, el año de las elecciones, la inflación pasa al 430%. Año 84, el primer año del gobierno de Alfonsín, intentan mejorar la distribución del ingreso, aumentando los salarios por encima de una inflación acelerada, sin un programa de estabilización, y la inflación se va al 700, casi te vas a la hipar. Año 85, Plan Austral, el programa de estabilización funciona, Manuel lo describió, corrijo los precios relativos de arranque, dólar y tarifas, cierro fiscalmente, el cierre fiscal se hizo con retenciones y se hizo con un aumento en los impuestos, que fue el ahorro forzoso. El cierre fiscal, el acuerdo con el fondo te permitió cortar la emisión monetaria a cero. En el mes de abril del 85, el financiamiento monetario del Banco Central era mayor que los ingresos tributarios. En el mes de julio, el financiamiento monetario del Banco Central era cero. El Fondo Monetario me daba los dólares para pagar a los bancos del exterior. Tuvimos un esquema de desagio, básicamente porque vos frenabas una inflación que en los meses previos iba en la zona del 30% mensual, a casi cero, con lo cual tenías que romper la indexación contractual. Romper la indexación contractual es fácil cuando la inflación va al ritmo del 30 y todos los precios están indexados. No es intuitivo cuando la inflación va a un ritmo del 7 y no todos los precios están indexados. El plan de convertibilidad funcionó y lo que no terminó de funcionar es que la consistencia fiscal no se sostuvo en el tiempo, en gran medida porque la dinámica distributiva detrás se rompió, ¿no? Y básicamente las demandas salariales aceleraron la dinámica del gasto, no hubo reformas estructurales que apuntalaron el crecimiento de la economía, y entramos de nuevo en una aceleración inflacionaria, primer plan primavera del 87,
no funcionó. Segundo plan primavera en el 88, era un plan para intentar llegar a la elección, con un esquema de desdoblamiento cambiario que terminó volando por los aires y nos fuimos a la IPA. E insisto, digamos, la estabilización viene recién en el 91, donde el esquema de estabilización, un poco mencionaba Emanuel y ahora yo voy a tratar de poner un punteo mayor, estuvo asociado fundamentalmente, digamos, a un esquema de mejora en la competitividad de la economía. O sea, hubo un programa de estabilización donde básicamente se rompió ¿no? el déficit cuasi fiscal. O sea, cuando uno mira en el 85, el problema era fiscal. Cuando uno mira en el 89, sobre todo después del plan primavera y la creación endógena de pesos que se aceleró después del plan Bungiborn, ¿no? Digo, la cuenta remunerada del Banco Central, la proxy de las LELIQs, arranca en el año 76 y llega hasta el año 90, digamos, donde se reestructuran los pasivos remunerados, la cuenta remunerada del Banco Central. Bueno, en el año 91 resolviste, digamos, el déficit cuasi fiscal, resolviste de alguna forma el déficit fiscal lo resolviste fundamentalmente por la aceleración inflacionaria y el impacto que tenía la aceleración inflacionaria sobre las cuentas fiscales, pero fundamentalmente lo que tuviste fue un esquema de apertura de la economía, de desregulación del comercio, de aumento en la competitividad, que de alguna forma te apuntaló el esquema de tipo de cambio fijo en un contexto donde además normalizaste el crédito externo a partir del año 93 con el Brady. El problema de la convertibilidad, y Emanuel lo marcaba recién, tuvo que ver fundamentalmente con la inercia inflacionaria que se te provocó. Vos congelaste el tipo de cambio en abril del 91, el dólar 1, ¿no? El 1 a 1, y la inflación acumulada entre abril del 91 y abril del 92 fue del 25%, y entre abril del 91 y diciembre del 93 fue del 45%. Si quieren, fue el inicio del problema de competitividad, agravado cuando el escenario de dólar débil pasó a ser un escenario de dólar fuerte con la suba en la tasa de interés, ¿no? Ese escenario tan largo de suba en la tasa de interés y las crisis que provocó Asia, Rusia y sobre todo la devaluación de Brasil. De nuevo, no me quiero meter acá, pero lo que digo es, frente a la inercia inflacionaria que tenemos hoy por hoy, el riesgo de equivocarnos en lo que es un programa de estabilización te puede llevar a niveles de nominalidad mucho más perversos que los que estamos viendo hoy. El mundo es distinto, la tecnología es distinta, el uso del efectivo es distinto, o sea, hay un montón de diferencias y sobre todo lo que hay es una situación donde el problema estructural de las cuentas externas que uno tuvo en los 60 y en los 70, agravado por el endeudamiento, mi sensación es que hoy es mucho más tenue. Pero, de nuevo, cuidado con hacia dónde vamos. Lo segundo que diría, si pudiera cambiar esto, es, detrás de la inflación, Emanuel lo describió, no todos los precios suben igual, y el problema de precios relativos, él lo dijo muy fácilmente con un ejemplo, dijo, no puede un alquiler costar 2 pares de zapatillas. O sea, los precios relativos realmente en Argentina están alocados, los precios de los bienes son ridículamente caros, en un contexto de cierre de la economía agravado por el cepo, los precios de los servicios regulados son ridículamente baratos y te hacen al déficit fiscal. El salario que en 2015, con el mismo problema, estaba adelantado, hoy acumula una pérdida de cerca de 22, 23 puntos respecto al nivel de 2015, y construimos el mismo deterioro de precios relativos que habíamos construido en 12 años. Fíjense, esta es la convertibilidad, estas son las tarifas, subían en dólares oficiales mientras teníamos deflación de precios, esta fue la devaluación, acá Argentina era competitiva con China, este es el aumento de los precios de los bienes, 50% más altos que los del finales de la convertibilidad en 2015, y hoy de nuevo vuelven a ser 50% más altos. Las tarifas, 36, ¿no? Digamos, 60% más bajas, y hoy vuelven a ser 60% más bajas, y estos son los servicios no regulados, una proxy del salario, la caída que estamos viendo, donde en el salario formal la caída acumula cerca de 20 puntos, en el salario informal la caída acumula más de 30 puntos, en las jubilaciones acumula más de 30 puntos. De nuevo, construimos el mismo deterioro de precios relativos a una inflación mucho más alta en 2 años y 10 meses que antes nos había llevado 12 años. Detrás del deterioro de precios relativos hay un problema de brecha. La brecha cambiaria, a mi juicio, es la principal transferencia de ingresos que tiene la sociedad argentina hoy. La brecha cambiaria del cepo anterior,
El cepo arranca en 2012, cuando el esquema de tipo de cambio alto desaparece, ¿no? La aceleración inflacionaria, el aumento del salario en dólares 2010-2011 para ganar la elección en 2011, y Cristina gana con el 54% de los votos, te genera el atraso cambiario y la necesidad de estabilizar la demanda de pesos con cepo. El cepo anterior, entre 2012 y 2015, fue en promedio del 40%, con picos del 80%, pero ya a fines de 2014, el pico del cepo cambiario, el dólar valía 14 pesos y siguió valiendo 14 pesos hasta el final del gobierno. El resultado electoral de la elección de 2013, en ese momento Massa gana la elección, y la expectativa de que el kirchnerismo no continuaba estabilizó la demanda de pesos en un contexto donde había contratos de pesos para transitar de un gobierno al otro. La salida del cepo, la devaluación, el dólar oficial pasa de 9,70 a 14 pesos, te elimina el cepo, no tenés cepo cambiario, no tenés brecha cambiaria entre 2015 y fines de 2019, cuando Macri vuelve a restablecer los controles de capitales, y el cepo anterior, el cepo actual, promedio 75%, con picos cada vez más altos. 130% en octubre de 2020, en este momento la inflación se instaló en el 4% mensual, 130% en enero de este año, la inflación se instaló en el 5/6% mensual, 160% en julio, la inflación se instaló en el 7% mensual, la brecha cambiaria hoy baja a la zona de 97%, pero en la zona de 97% de brecha cambiaria, con una brecha cambiaria del 100%, la mitad de tus importaciones son subsidios, no tenés dólares suficientes para sostener el nivel de actividad que mostraba Emanuel, recupera en la pospandemia, y la verdad es que la discusión es si no podés llegar a tener un nuevo pico en la brecha cambiaria que te vuelva a correr del régimen inflacionario. O sea, estás jugando con fuego en un contexto donde la inflación ya está tomando ribetes que no son controlables desde la política económica. ¿Qué es lo que hay detrás de este esquema inflacionario? Yo lo que digo es, faltan reservas en el Banco Central, sobran pesos en la economía. Me voy a correr un poco de la dinámica de las reservas. Emanuel mostraba, las reservas eran 1.500 palos negativas antes de que llegue Massa. Hoy están en la zona de 5.000 millones, positivas, 5.000 millones positivas después del ingreso del acuerdo con el fondo. Tuvimos momentos de reservas negativas, pero la verdad es que te faltan reservas y no tenés forma de seguir vendiendo reservas al ritmo que estás vendiendo, y después, ¿no? Digamos, este aumento en las reservas tuvo que ver fundamentalmente con el esquema de desdoblamiento cambiario para la soja, donde te liquidaron a 200 mangos la soja. Las reservas son igual que negativas que lo que eran en 2015, ¿no? La diferencia es que en 2015 vos tenías la posibilidad de abrir la cuenta capital. Hoy no tenés ninguna chance de abrir la cuenta capital con un riesgo país entre 2.500 y 2.800 puntos básicos. Sobran pesos en la economía, te sobra la misma cantidad de pesos que te sobraba en 2015. La diferencia es que en 2015 los pesos que te sobraban eran pesos de la base monetaria, hoy los pesos que te sobran son fundamentalmente pasivos remunerados. La base monetaria eran 9 puntos del producto y los pasivos remunerados eran 6. Hoy los pasivos remunerados son 8 puntos del producto y la base monetaria son 5 puntos. Entonces, vamos al acuerdo con el fondo y nos metemos en los temas fiscales, que son los que se supone que deberíamos hablar en este seminario. 2020-2021, Argentina recrea el excedente de pesos que se había desaparecido en 2019 como contracara de la toma de ganancias, la caída en las reservas para financiar la salida de capitales y fundamentalmente la licuación que te provocó el aumento del tipo de cambio de 20 mangos cuando se cambiaron las metas de inflación a fines de 2017 a 60 mangos al cambio de gobierno. Pandemia, aumenta el déficit fiscal, aumenta el financiamiento monetario del déficit fiscal, 7 puntos de financiamiento monetario. 2021, casi 3,7 puntos de financiamiento monetario, 11 puntos de financiamiento monetario en 2 años, recreo ese excedente de pesos que mostraba antes. El acuerdo con el fondo lo que me dice es, bueno, el déficit fiscal lo voy a ir reduciendo gradualmente. Emanuel hablaba de la consistencia y de las 3 cosas que tenía que tener, ¿no? Digamos, la parte clásica, la parte heterodoxa, la parte estructural. Creo que se olvida de una parte que tiene que ver con, insisto, la agenda de competitividad, que es la que hizo finalmente que el plan austral, el plan de la convertibilidad funcionara y no funcionara el austral.
Pero de nuevo, esta corrección fiscal incluida en el acuerdo con el fondo es una corrección fiscal que requiere de que la inflación se sostenga en estos niveles o se acelere. No hay ninguna chance de bajar la inflación y sostener la consolidación fiscal. El 60% que incluyo en el presupuesto como número de inflación para el próximo año, después del 95 de este año, es incompatible con mantener las cuentas fiscales en orden, dada la indexación del gasto público al pasado y fundamentalmente dado algo que a diferencia de los 80 hoy no tenés, que es que la caída en la inflación te impacta negativamente en las cuentas fiscales, dado que los esquemas de percepción y retención que tienen muchos de los fiscos, el fisco nacional, pero sobre todo los fiscos provinciales, hacen que vos tengas anticipado buena parte del impuesto. En los 80, cuando bajaba la inflación y parte del ajuste fiscal en el plan austral y en la convertibilidad, tuvo que ver con la mejora en la eficacia tributaria provocada por la baja en la inflación. Mi intuición es que si hoy bajás la inflación, la eficacia tributaria, lejos de mejorar, por lo menos en lo inmediato, te empeora. Un poquito, digamos, de discusión de largo, ¿no? O sea, Argentina hoy tiene una presión impositiva alta. En términos teóricos parecida, si uno tiene que decir algo, al promedio de los países de la OCDE. La diferencia que tiene es que tiene un sistema de una estructura tributaria. Yo digo, la mitad de todos los productos son impuestos, pero la recaudación tributaria son 33 puntos del producto. O sea, hay un nivel de evasión tributaria en Argentina que es altísimo, que te cruza el sistema de precios y te genera una enorme cantidad de ineficiencias. Es difícil aumentar la eficacia tributaria respecto a estos niveles sin generar un cambio en la estructura tributaria. De nuevo, problema para el próximo gobierno y que debería estar enmarcado dentro de cualquier intento de estabilización. Dinámica del gasto público. O sea, en los 80 Argentina recaudaba 13, 14 puntos del producto y gastaba 20 y pico. En los 90 recaudaba 20 y pico puntos del producto y gastaba 30, sobre todo a finales de los 90. Bueno, en los 2000, Argentina arranca con superávit fiscal por la propia licuación del gasto y por la mejora en la eficacia tributaria y sobre todo por la puesta en marcha de las retenciones, y el gasto público pasa de un promedio histórico de 25 puntos, 30 puntos al final de la convertibilidad, a 43 puntos. La caída en el gasto que vemos en el gobierno de Macri y la caída del gasto que vemos en 2021 y que seguramente vamos a ver en 2022, si uno extendiera este gráfico para 2022, está asociada fundamentalmente a la licuación del gasto público generada por la propia aceleración inflacionaria. Cuando uno mira la dinámica, esta es el ajuste de Macri, ¿no? Digo, ahora vamos a ver qué pasó con el esquema previsional, este es el aumento del gasto en la pandemia, esta es la caída del gasto, este es el gasto electoral del año pasado y esta es la caída del gasto en estos meses. La corrección fiscal a 2,5 puntos del producto está asociada fundamentalmente a la licuación del gasto público, generada en gran medida porque es lo que pasó con el esquema previsional. La jubilación promedio, yo antes mostraba los salarios, pero la jubilación mínima hoy está en la zona de 43.000 pesos. A precios de hoy, en 2015, estaba en la zona de 61.000 pesos, ¿no? Esta es la caída en los ingresos promedios jubilatorios y esto es lo que pasó con el gasto previsional. Acá fue la discusión sobre la fórmula de movilidad previsional en 2017, que uno quiere decir es el punto de inflexión en el gobierno de Macri. Esta es la licuación que se provocó con las jubilaciones durante el 2018-2019. Este es el aumento, no digo básicamente por la contracción del nivel de actividad provocada en la pandemia, a pesar de que vos acá cambiaste la fórmula de movilidad previsional, la eliminaste y diste aumentos por decreto, restableciste la fórmula de movilidad previsional, pero de nuevo con la aceleración inflacionaria de la zona de 36 a 50 y de 50 a 100, el gasto previsional está licuado. Con lo cual no hay ninguna chance de frenar la inflación sin que el gasto previsional con la propia fórmula de movilidad te vuelva a pegar la vuelta. O sea, estás metido en un esquema donde el juego en los precios relativos tiene impacto fiscal. De nuevo, el financiamiento monetario del déficit fiscal tiene impacto sobre la dinámica de precios, pero al mismo tiempo la dinámica de precios tiene impacto en el déficit fiscal, y le agrego una complejidad más que tiene que ver con los subsidios. Los subsidios hoy vuelven a estar en la zona de 3 puntos del producto, y los subsidios detrás tienen la necesidad de corregir tarifas. O sea, la necesidad de corregir tarifas
en un contexto donde si no bajan los precios de los bienes y yo subo las tarifas, me bajan los ingresos y obviamente me descoordinan la puja distributiva. Y le agrego una complejidad más que tiene que ver con el déficit cuasi fiscal. El déficit cuasi fiscal, montado sobre un nivel de pasivos remunerados que hoy está en la zona de 8,6 puntos del producto, a la tasa de interés actual, que está en la zona del 6,4% mensual, parecida a la inflación, o sea, no es positiva en términos reales, pero sobre este nivel de pasivos remunerados me crean la zona de 580.000 millones de pesos todos los meses. Ese número es, si uno tiene que decir algo, parecido al más del doble, diría casi el triple, del agujero fiscal de los últimos meses. Agosto, 224.000 millones de pesos. Septiembre tengo un superávit de 5.000, pero si le resto los ingresos extraordinarios por la soja, que en realidad me aumentaron la emisión monetaria, porque el Banco Central tuvo que pagar más para que el fisco después cobre más por retenciones, el número de nuevo está en la zona de 250.000 millones de pesos. O sea, hoy el problema cuasi fiscal de la Argentina, diría yo, es más grande que el problema fiscal. Última cosa que mostraría en términos fiscales es esto. Este es el aumento del gasto público. Así se gastaba en 2005, así se gastaba en 2015, 2019 y 2021. Yo acá separé nación, provincias, municipios, y acá separé lo que son gastos de consumo, básicamente salarios, lo que son gastos en transferencias, el esquema previsional, más lo que son las transferencias directas a las empresas, lo que son los gastos de inversión, ¿no? En 2005 el gasto consolidado estaba en la zona de 26 puntos del producto, del cual la nación gastaba 12, las provincias gastaban 2 y los municipios gastaban menos de 3. Dentro de los 26 puntos, el grueso del gasto era gastos de consumo. 13 puntos y medio, salarios, 9 puntos que eran las transferencias. En 2015, ese gasto de 26 puntos había subido a 42, de los cuales el grueso del gasto estaba en la nación, 23 puntos, las provincias 17, los municipios un poco más, 3,5. Ahora, de ese gasto, 20 puntos eran gasto de consumo y 18 puntos eran transferencias. La nación se había quedado con el grueso de las transferencias, acá estaban los subsidios, y aparte de los subsidios estaba el aumento en el gasto previsional asociado fundamentalmente a la moratoria previsional. Gastos de consumo eran 7 puntos. Parados a hoy, digo, si uno evita el 2019, este gasto de 43 puntos baja a la zona de 37. Yo creo que este año este número va a estar abajo de 37 puntos, o sea, más parecido a lo que gasta Brasil o lo que gastan, digamos, países más normales. Saquemos, si uno quiere, Perú o Chile, digamos, que son países con estados mucho más chicos. Dentro del gasto, el grueso del gasto son las transferencias. Y dentro de las transferencias está el esquema previsional, todo lo que son las transferencias por fuera del esquema previsional, pero que está a cargo del ANSES, y fundamentalmente están el monto de los subsidios. O sea, del gasto público el grueso son transferencias, a diferencia de lo que era en 2015. El grueso de las transferencias están en manos de la nación, y acá está la principal discusión. O sea, parte tiene que ver con los precios relativos. O sea, Manuel decía, vuelvo, una zapatilla respecto a un alquiler. Bueno, discutamos qué es lo que pasa con las tarifas de servicios públicos respecto a las jubilaciones. Bueno, si yo quiero poner las tarifas arriba y quiero bajar el gasto en transferencia de jubilaciones, bueno, digo, estamos llegando a niveles de subsistencia en los saberes previsionales. O sea, el nivel de jubilación promedio está casi en línea con la canasta básica total. Lo último que diría es, en términos de dinámica, yo planteaba el tema del fiscal y del cuasi fiscal. Tuvimos un problema en la deuda de pesos, en términos de financiamiento del sector público. Ese problema ocurrió el 8 de junio, donde básicamente se detonó el mercado de deuda en pesos. Yo cuando hago la cuenta y digo, bueno, ¿cuál es el overhang de pesos que tiene la economía argentina? Yo, en vez de tomar pasivos remunerados sobre base monetaria, yo hago una cuenta donde digo, bueno, ¿cuáles son los pesos remunerados que tiene la economía por el sector público, en forma directa o indirecta por el Banco Central, y cuáles son los pesos gratis que tiene la economía? Cuando tomo los pesos remunerados, digo dos números, pongo la deuda en manos del Tesoro, que hoy son 6 billones de pesos, en manos del mercado, del Tesoro en manos del mercado, más los pasivos remunerados del Banco Central, que son casi 9 billones de pesos, ¿no? Esto te da 15 billones de pesos,
y del otro lado tomo el circulante, que son 2,8 billones de pesos, y tomo las cuentas que están en los bancos que no son remuneradas, que son algo así como 6 de los 15 billones de pesos. La relación esa que hay entre pesos que pagan tasa de interés y pesos gratis, hoy está en la zona de 1,7 veces. Esa relación en el año 2015, en el año 2015, era algo así como 0,5 veces. Y si uno mira en plena hiperinflación, esa relación era 5 veces. O sea, hoy estás a mitad de camino, digo, pero la verdad es que requerís un manejo de ese déficit cuasi fiscal, y el manejo de ese déficit cuasi fiscal tiene una composición en un eventual próximo gobierno de o licuación, eso implica un salto cambiario, o reestructuración, eso implica un problema con los balances de los bancos, o mantenimiento de los controles de capitales. Si no mantenés los controles de capitales, vas a requerir una combinación de licuación o de reestructuración cada vez más alta. Bueno, esa expectativa de que no se sabe qué es lo que viene en una próxima administración, porque todavía viene todo un año electoral, todavía viene una dinámica perversa en los meses que siguen, hace que la demanda de instrumentos del Tesoro hoy sea menor, o sea a plazos cortos y a tasas más altas, lo cual te recrea aún más rápido ese overhang de pesos. Primer accidente con la deuda del Tesoro, yo lo llamo riesgo de transición eso. Primer accidente con la deuda del Tesoro fue el 8 de junio, cuando una empresa pública que tenía pesos en sus balances decidió desarmar esos fondos comunes de inversión, 9.000 millones de pesos, que terminaron generando que el Banco Central comprara 1,3 billones de pesos de deuda, que finalmente, una vez que el mercado se convenció de que había un prestamista de última instancia que podía, en alguna medida, emitir los pesos que hiciera falta para financiar el agujero fiscal, digamos, estabilizó el mercado de deuda en pesos. Tuvimos un segundo accidente la semana pasada, donde esa venta de bonos, el Banco Central salió y operó e intervino con algo así como 80.000 millones de pesos, pero tenés un mercado de pesos, diría yo, congestionado, en un contexto donde, dado el agujero fiscal enmarcado en el acuerdo con el fondo que requiere de la aceleración inflacionaria para poder cumplirse, necesitas ir al mercado doméstico el año que viene por 2,7 puntos del producto adicionales. Entonces lo que digo es, requerís algún esquema de cooperación que te financie la transición entre el gobierno que se va y el gobierno que viene. Y mi sensación es que, dada la escalada que vos tenés en la política, ese esquema de cooperación, que cooperación significa vamos a respetar los contratos. El problema es que el vamos a respetar los contratos implica mantener las reglas del juego que del otro lado se están discutiendo. Bueno, la pregunta es cómo se transita de un esquema al otro y cuál es el riesgo de escalada inflacionaria que tenés detrás. Y entonces lo último que diría, en línea con no menciono nada de la parte de dólares, pero habría que hacerlo. Estos son, a mi juicio, los componentes de un programa de estabilización. Emanuel lo separó en tres, dijo componente clásico, heterodoxo y estructural. Yo lo que creo es, tiene que tener en alguna dosis lo que está acá. Reacomodamiento de los precios relativos previos, sin dudas. Eso es una devaluación e implica una corrección tarifaria. La devaluación aumenta los costos de las tarifas, por lo cual, si la devaluación es muy grande, la corrección tarifaria que requiero es más alta para poder corregir el déficit fiscal. Segundo, tengo que cerrar el déficit fiscal. O sea, si yo no corto el financiamiento monetario, la devaluación no me va a corregir el cuasi fiscal de una vez, pero después voy a volver a emitir más pesos. Con lo cual, el cierre fiscal, supongo la pregunta, retenciones. Emanuel decía, rompimos la caja de herramientas y coincido con eso. O sea, las retenciones no las podés cobrar con una brecha cambiaria del 100% porque son confiscatorias. Y no las podés cobrar si el tipo de cambio se atrasa. Pero es casi inverosímil pensar en un cierre fiscal frente a la inercia inflacionaria que estás teniendo sin apelar a las retenciones que básicamente implican que el Estado se apropie de parte de la devolución de esa transferencia grosera de ingresos que estamos haciendo hoy de la exportación a la importación. Hoy la mitad de las importaciones, 80.000 millones de dólares, son un subsidio directo de la exportación a la importación. Bueno, digo, si yo voy a devaluar y le voy a devolver precio al exportador, va a tener que el fisco apropiarse de parte de esa diferencia. En el presupuesto se volvieron a instalar las retenciones hasta fines de 2023. Ese artículo, digamos, desapareció del presupuesto. Cierre cuasi fiscal, de nuevo, solo licuación. Yo la verdad que creo que no es
están dadas las condiciones como para tener que romper contratos. O sea, hay margen para armar un programa sin romper contratos. El problema es que en Argentina, digamos, seguimos fugando hacia adelante, el gobierno actual pretende patearle el problema al que viene y viceversa. En el medio, bueno, la discusión es qué pasa con los contratos. La devaluación que requerís para licuar el cuasi fiscal es bastante más alta que partimos al medio la diferencia, que es el 50% que mencionó Emanuel. Cuando uno habla del cuasi fiscal, de nuevo, lo que es licuable es la deuda del Banco Central, que es tasa fija, no la deuda del Tesoro, que tiene tasa variable, y sobre todo tiene instrumentos que en los últimos 3 meses incluso se les puso un seguro de cambio, ¿no? Digamos, tasa de interés la más alta entre la inflación y la devaluación. Requerís un overshooting de tasa de interés, o sea, pero la tasa de interés tiene que subir después de la devaluación, no ex ante. Si la pones antes, vas a recrear el cuasi fiscal. El overshooting de tasa de interés, para que te vaya bien, la tasa tiene que bajar después. En 2002, la tasa de interés que te estabilizó la demanda de pesos después de que el dólar pasó de 1 a 4 fue del 134%. Al mes siguiente valía 60%, al mes siguiente valía 30%, al año estaba abajo de los 2 dígitos. Bueno, overshooting de tasa. Algunos programas de estabilización tienen mecanismos de desagio. Insisto, los mecanismos de desagio son más fáciles de implementar cuando están todos los precios indexados y la inflación va al 20 o al 30% mensual, y son muchísimo más difíciles de implementar cuando vos tenés todos los contratos desparejos, porque si vos tenés que desagiar un contrato que estuvo un año sin indexar y se lo desagiás, no va a estar muy contenta esa persona. O sea, los mecanismos de puja distributiva van a seguir estando. Hay otros programas de estabilización, como el Plan Real, que crean mecanismos de indexación, pero de nuevo, venías de inflaciones más altas, donde todos los contratos venían bastante parejos, o sea, no tenías una distorsión de precios relativos. Requerís una normalización del mercado de deuda en dólares. Finalmente, digo, la tasa de interés de pesos, de dólares, tiene que ser igual a la de pesos, más la expectativa de devaluación, si no quisieras tener controles de capitales. Vas a tener que mantener los controles de capitales, pero vas a tener que ir desarmando el engendro de todos esos impuestos, digamos, para poder, digamos, equilibrar a la brecha, el impuesto país, las percepciones y demás. Requerís una definición de un ancla nominal. Yo preferiría no tener un ancla cambiaria, preferiría un programa monetario, más a lo que hizo Perú que lo que hizo Argentina con la convertibilidad. Requerís el componente heterodoxo, un acuerdo de precios y salarios. Hoy los precios en gran medida tienen colchón porque la expectativa o la incertidumbre del costo de reposición hace que para evitar descapitalizarte tengas que trasladar a precios parte de esa incertidumbre. Los salarios van perdiendo, con lo cual ese acuerdo de precios y salarios, si funciona el programa, podría estar. Tenés que enmarcarlo en un acuerdo con el fondo. Creo que eso es lo más fácil de hacer. Digo, el fondo estaría muy dispuesto a avanzar en un programa de estabilización. E insisto, requerís una agenda de competitividad que incluya algo de apertura y algo de desregulación que necesariamente haga que los precios de los bienes en Argentina bajen. O sea, el cierre, no digamos para siempre, ¿no? La industria infante, digamos, en un país como Argentina, te genera una distorsión de precios que no es viable. La principal dificultad que tenés detrás de esto es que el mundo está haciendo al revés, ¿no? O sea, yo cuando mostraba antes la distorsión de precios relativos y mostraba cómo los precios de los bienes en 2015 habían subido respecto a 2001 50%, yo decía, en un mundo donde los precios de los bienes eran cada vez más baratos. Bueno, hoy estás en un mundo donde de alguna forma se está cerrando y la inflación de bienes empieza a impactar. O sea, estás en un mundo a la defensiva. Si para no terminar de deprimirlos, creo que la herencia positiva que tiene esto, en alguna medida, es la inversión. O sea, cuando uno mira el nivel de actividad en Argentina, el nivel de actividad, pues fue a está volviendo a los niveles de 2017, ¿no? Estamos previo a lo que fue la caída del nivel de actividad de 2018, 2019, lo que fue obviamente la pandemia, con sectores que están arriba del 2019, o sea, hay sectores que están en niveles récord absolutos. Despacho de cemento está en niveles récord absolutos en Argentina. Industria está por arriba, o sea, de nuevo, en economía cerrada. Pero cuando uno mira el crecimiento desde el lado de la demanda, la verdad que el principal componente, el componente que más creció fue la inversión. Y la inversión creció, si uno quiere, por los incentivos, yo digo, perversos que genera la brecha, pero bueno, parte de los dólares o esa transferencia de ingresos de la exportación a la importación
fue a lo que tiene que ver con incorporación de maquinaria y equipo y sobre todo construcción. Entonces, cuando uno mira la inversión mensual, estás en niveles récord, en la zona de 22 puntos del producto, ¿no? en el trimestre, en el último mes. Cuando uno lo mira, los promedios de los últimos 12 meses, también estás en niveles récord. Estás por encima de los niveles de 2017, estás parecido a los niveles de 2011, parecido a los niveles de 2008. Con una mejor composición, con una mayor incorporación de maquinaria y equipo, donde acá hay de todo, probablemente haya algo de sobrefacturación, pero también es probable que haya cosas de eficiencia energética, que haya robotización, que haya, digamos, incorporación de maquinaria y equipo que tenga un aumento en la productividad. Venimos de conocer con Emanuel Vaca Muerta y las inversiones ahí se hicieron básicamente con flujo de pesos de las compañías, más pesos acorralados que han estado dentro del sistema, pero también tenés un aumento en lo que es construcción. O sea, bueno, la discusión es si esta tasa de inversión, bueno, puede ser un puntapié que te permita eventualmente en un programa de estabilización. Esto, más la posición técnica de los argentinos, digamos, larga en dólares, si la Argentina estabiliza, bueno, ¿cuál es la salida que podés tener post-estabilización? Pero necesariamente para todo lo que estoy diciendo yo, y lo mismo que dijo Emanuel, requerís algún grado de acuerdo político que te dé dos cosas, y no sé cómo se hacen. Una es horizonte, o sea, necesitas un horizonte más largo, y fundamentalmente lo que necesitas es gobernabilidad para poder tomar las decisiones. Lamentablemente en Argentina las decisiones se toman después de que tenés una hecatombe. Las tomaste en 2001, digamos, si quieren, en 2001, no, en el 91, con la convertibilidad, después de una hiperinflación, y la hiperinflación generó un acuerdo político entre Alfonsín y Duhalde que permitió que el Congreso diera dos leyes que fueron la base para, si quieren, digamos, la agenda de competitividad que implicó la convertibilidad. Una fue la ley de emergencia económica, la otra fue la ley de reforma del Estado, y después tuviste un acuerdo político en 2002, después, de nuevo, de la quiebre de la convertibilidad, la ruptura de contratos, y la ley que, de nuevo, Alfonsín negocia con Duhalde, fue la ley de emergencia económica. Bueno, la pregunta es, ¿cómo se generan acuerdos políticos? Sobre todo cuando en un país como la Argentina estamos todos de acuerdo en que el ajuste lo haga el otro. Pero digo, estás en una situación donde es el huevo o la gallina, ¿no? O sea, no hay forma de hacer una consolidación fiscal duradera si no estabilizás a esta tasa de inflación y con los mecanismos de indexación del gasto y de los recursos que estás teniendo. Bueno, con esto corto y no sé si me extendí mucho, perdón por... Bueno, Marina, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Fuertes los aplausos para Marina del Poyeto. Gracias por esta exposición y, por supuesto, el abrazo grande de toda la gente acá en la Ciudad de Resistencia que te ha escuchado muy, pero muy atentamente. Muy amable. Que tengas buen día. Gracias. Bueno, señoras y señores, vamos a llevar adelante un break, aproximadamente 20 minutos. Posteriormente vamos a seguir con las exposiciones en el marco de este 36º Seminario Nacional de Presupuesto Público de ASAP. Luego de las exposiciones, cuando finalicen, van a poder llevar adelante las preguntas correspondientes a cada uno de los expositores. Enseguida volvemos.